nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios derramó su amor y se manifestó con el Evangelio revelado. Nuestra mente fue inundada del conocimiento verdadero. Tenemos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, nos encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, nos encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Hasta el día de gobernar la tierra con los espíritus justos, hechos
hechos perfectos. Así es. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Bienvenidos dioses. Disfrutando la herencia. ¿Cómo está usted? Y los dioses en las naciones, de la misma manera, disfrutando la herencia. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que se reúne juntamente con nosotros, porque estamos en diferente lugar, pero somos uno, una iglesia, ¿verdad? La reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que estamos en una misma sintonía y en una misma gloria. Llevamos la misma gloria, pero vamos de gloria en gloria. Quiero mandarle un saludo hoy al Dios Gustavo Quintero allá en Medellín, Colombia. Recibimos tu siembra, agradecidos por la fidelidad y pues ahí ya estamos utilizándola en lo que se tiene que usar. Estamos en unos tiempos bien preciosos. Yo no sé si usted ha notado, pero está agarrando otro aire este evangelio que está dando una firmeza a la iglesia. Y hoy va a ver usted, tenemos un
un cortecito precioso, pero precioso, de qué pasa si nos quedamos. No podemos quedarnos. Se recuerda que hablamos hace unas semanitas que los que se quedaban en el camino, no se puede quedar uno, tiene que avanzar, porque si se queda, perdió el tren. Así decía Jesucristo hombre. Entonces, qué lindo. Hoy vamos a ver un tema y se lo voy a decir para que lo comience a digerir, ¿verdad? La pobreza de Jesucristo. Ese es el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, ¿llama la atención o no? ya vamos a platicar de eso. Cuando usted lo oye, se da cuenta que es una belleza, que el tema es una belleza. Pero sí es como para que le estalle a alguien en la mente qué está pasando aquí, ¿verdad? Ya cuando lo explicamos, o más bien cuando lo explica el Dios vivo, porque Él es el que da la revelación. Bombito al pitcher, ¿verdad? Así es que vamos a oír el clip, por favor, y luego vamos a pasar al tema este. Naturalmente tendríamos que preguntarnos, apóstol, ¿y qué es un velo? ¿Y quién sabe explicar qué es un velo? ¿Nos vamos a ir al diccionario de la Academia Española o al diccionario tal? No, lo mejor es ir a la misma Biblia que nos dice que es un velo. Vamos a ver a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13, y ahí vamos a tener una idea de qué es un velo. Dice el verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Quiere decir que un velo es para cubrir, para que no vean, para separar. Ustedes tienen memoria allá en Lucas 23. Podemos ver también ahí que es un velo. En el capítulo 23 de Lucas dice que cuando Jesucristo estaba en la hora de su muerte, había un velo que separaba la presencia de Dios del creyente. Dice el sol, dice cuando era como la hora sexta, verso 44. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo, aquí no es el velo del rostro de Moisés, ahora es el velo del templo, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir que Moisés tenía un velo sobre su rostro, pero ese velo era para que no se fijara en eso que era perecedero. Ese pacto del Viejo Testamento de la ley iba a ser quitado. Entonces, Jesús de Nazaret era otro velo para acercar a Dios al hombre, para que el hombre del Señor, aunque nunca tuvo efecto por causa del velo de Moisés. La gente se quedaron con el velo de Moisés, llegó Jesús, pero el velo Jesús de Nazaret se formó y como los judíos no creyeron que él fue el Mesías, entonces ahí el velo se formó otro velo. Mira cómo dice el verso 14. Bien, hemos estado viendo los velos. ¿Por qué? Porque es importante entender que los velos tenían que terminar, ¿verdad? Algo que tenía que ser, ¿qué dice? Abolido. O sea, el velo representaba un pacto, una doctrina. Al terminar ese velo, terminaba ese pacto o terminaba esa doctrina. Entonces, terminó Moisés, pasó Jesús de Nazaret. Terminó Jesús de Nazaret, pasó Jesucristo hombre. Terminó Jesucristo hombre, terminó los velos.
Ya no hay otro velo, porque cuanto los velos terminaron y ahora es Dios en todo y en todos. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es entender que terminan los velos y termina la enseñanza para la carne. Porque los velos, ¿qué era? Una carne que se puso Dios para manifestarse. Al terminar un velo o los velos, ¿quién queda nada más? El Dios vivo. Entonces ya no hay carne. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Por eso es que nosotros no nos podemos quedar con los velos. Dice que no pasaron de Moisés a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos seguían en la ley. Entonces seguían el velo Moisés. Después Jesucristo hombre, y estos no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús de Nazaret. Y los que están hoy con el velo José Luis, ¿qué pasó? Se quedaron. Entonces no atravesaron el velo. Y los velos terminaron. Así que es bien importante esto para nosotros. Muy bien. Vamos a ir hoy al tema entonces. ¿Cómo se llamaba el tema? La pobreza de Jesucristo. Entonces fíjese, cuando oímos temas como este, muchos se escandalizan, ¿sí o no? Si nos oyen sin explicación de esto, ¿qué van a decir? Que nos volvimos locos. Pero es sumamente importante entender lo que esto significa. Cuando Dios se mete a un velo humano o de carne, entra en debilidad. ¿Se recuerda usted? Por eso Pablo decía, diga el débil que fuerte soy. Entonces cuando entra Dios en un velo, se vuelve débil por el velo, no por Dios, pues Dios es fuerte, pero el velo es débil. Muy bien. Entra también en pobreza, ¿sí? Entra también en pobreza. Dice Jesucristo, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre, para con su pobreza enriquecernos a nosotros, pero nosotros pensábamos que era en aquel tiempo. No, Él se hizo pobre y los que estábamos con Él, ¿qué éramos? Pobres. Porque la riqueza vendría en la transformación. Ahí era donde realmente iba a venir. Ya vamos a ver qué es eso. Por eso decía Pablo, ¿cómo decía Pablo? Diga, el pobre, soy rico, rico soy, ¿sí? Entonces el pobre tenía que decir que era rico, no importaba cuánto tenía entre la bolsa. Se recuerda que eso nos lo enseñó Jesucristo hombre, que usted dijera soy rico y aunque no tuviera nada aquí, ¿verdad? Entonces, porque había que llamar las cosas que no son como si fuesen. Bueno, entonces, mientras no llegara la transformación, nosotros realmente seríamos pobres, igual que Él. Pero cuando la transformación llegara, entonces se manifestaría la herencia que traería ¿qué? Todas las riquezas. Entonces la pobreza estaba en que no se conocían todos los misterios por la limitación que tenía el velo. Voy a repetir eso. La pobreza estaba en que no se conocían todos los misterios por la limitación que tenía el velo. Entonces, fíjese, lo que pasa es que cuando hablamos de pobreza, inmediatamente nosotros hablamos en función de ¿qué? De dinero, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado, porque aquí lo que está diciendo es que cuando Dios se mete en un velo que se hace pobre, o sea, el entendimiento no es el mismo que él tenía, sino que va a ir desarrollándose y aprendiendo de acuerdo al conocimiento. ¿Está aquí conmigo? Va. Entonces vamos a avanzar. Por eso también en Hebreos 6:1 dice, dejando ya los rudimentos de ¿qué? De la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? Entonces, ¿la perfección estaba con Cristo? No. Porque si hubiera estado con Él, ¿por qué teníamos que ir adelante y dejar lo que Él había traído? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Ahí había pobreza, pero era un pacto, así era.
Había pobreza porque no se conocía todo. Por eso Jesucristo, hombre, siempre decía que anhelaba la transformación. ¿Por qué la iba a anhelar si él tenía lo mejor? Si anhelaba la transformación es porque le faltaba algo que él no tenía, ¿o no? Si no se van a burlar de nosotros, decía, ¿verdad? Porque solo vamos a estar confesando que lo tenemos, pero no lo tenemos. ¿Se da cuenta? Ahora entiende el término la pobreza de Jesucristo. La pobreza era que no tenía todo el conocimiento. Si lo hubiera tenido, lo hubiera dicho. Muy bien, pero eso lo tenemos que ver escrito. Pues es la introducción. Colosenses capítulo 2, verso del 1 al 3. Colosenses en el capítulo 2, verso del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿De qué estamos hablando hoy? De pobreza y riqueza, ¿sí o no? Entonces dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, diga, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir que todos los tesoros están ahí, en conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, pero eso no se conocía, eso lo conocemos ahora. Ahora es que conocemos eso. Entonces, mire, dice, Jesucristo, hombre, consoló nuestras mentes con el conocimiento, ¿sí? De la gracia. Pero en el verso hay un hasta, ¿sí? O sea, Él consoló y eso es lo que vino a hacer. Mandaré al Consolador, el que los guiará a toda la verdad. Entonces Él vino a consolar, ¿sí? Pero dice hasta. Quiere decir que no era en ese momento, sino hasta un día en donde íbamos a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Eso es un hombre rico, ¿sí? Y un hombre pobre, ¿quién es? Bueno, el que no tiene todas las riquezas del pleno entendimiento, el que no tiene todos los tesoros de la sabiduría. ¿Se da cuenta que no estamos hablando en función de dinero? Claro que también eso es riqueza, pero eso viene como producto de esto, ¿verdad? Entonces, lo que JH tenía, o Jesucristo, hombre, tenía, ¿qué era? Una promesa. A Abraham le fue dada la promesa y a su simiente. Entonces, ¿a quién se le dio la promesa? A Cristo. No dice que a Cristo se le dio la herencia, dice que a Cristo se le dio la promesa. Entonces, ¿qué era lo que había? Había una promesa, sí, había una promesa, había una esperanza, pero no había llegado la manifestación de la herencia. ¿Se da cuenta por qué había pobreza ahí? Porque la herencia no estaba todavía. Lo que había era una promesa, sí. Es como que yo les haga una promesa. Miren, en 2 años va a ver que usted va a tener todo lo que anhela, sí. Pero esa es una promesa. Entonces, ¿usted cuándo va a estar contento? Cuando a los 2 años llegue la promesa y usted diga, ¡ala, qué lindo! Tenía razón, ¿verdad? Entonces, por eso dice hasta. Había un tiempo donde íbamos a tener nosotros todas las riquezas del pleno entendimiento, que es ahora. Muy bien, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y verso 9. Capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Óigame esto, oiga esto. Dice que Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo ¿qué? Pero ¿qué Jesucristo? Porque el que conocimos era pobre. No nació en un pesebre.
El que estaba dentro de él era el que era rico. Entonces, él siendo rico, Dios se hizo ¿qué? Pobre, se metió en un cuerpo de carne. Y sí, para enriquecernos a nosotros, ¿cuándo? Cuando quedara el Dios vivo otra vez, que era el que era rico. Entonces, se da cuenta. Entonces, ¿por qué se hizo pobre? Porque lo único que tenía era una esperanza. Y vivió como Abraham, esperando. ¿Qué esperaba Abraham? La herencia. ¿Qué esperaba Jesucristo hombre? La herencia. Él no nos dijo, Jesucristo hombre, quedémonos aquí y hagamos 3 chozas. Así como estamos viviendo ahorita, estamos nítidos. Así nos dijo él. No, él dijo que en este momento estábamos en debilidad, pero diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Sí? Pero venía un tiempo en donde íbamos a tener la herencia, y eso es lo importante. Por eso Jesucristo hombre dijo en una predicación, no sé si se acuerda usted, que un bendecido le dijo, gracias por enseñarme mi verdadera identidad. Y él le dijo, yo les he enseñado en blanco y negro, dijo. Yo les he enseñado lo que yo sé, pero en la transformación, ahí conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora miramos como en un espejo la gloria del Señor, pero luego miraremos ¿qué? Cara a cara. Entonces, ¿está aquí conmigo? Entonces, ahora entiende usted por qué nosotros quedarse en Cristo es quedarse en la pobreza. Muy bien, vamos. La pobreza, entonces, no era tener el conocimiento, no, la pobreza entonces era que no se tenía el conocimiento completo. Esa era la pobreza. ¿Qué era lo que Jesucristo hombre anhelaba? El conocimiento completo. Vivir en la transformación. ¿Qué dijo él la última vez? Yo no pude dormir ese día porque Dios me decía que iba a venir la transformación, dice. Y entonces me puse a estudiar, dice, para ver cómo podría hacer esto. Pero esto no es estudiado, sino que es que revelado. Entonces quiere decir que estudiado nunca, de ahí fue donde salió que íbamos a salir volando y todo eso, ¿verdad? Pero es la revelación. Entonces cuando ya se tiene la revelación, ¿usted cómo está? Tranquilo, en reposo, porque usted ya conoce cómo es todo, ¿verdad? El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio de Dios, el Padre y de Cristo? Bueno, que Cristo le entrega el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos. Ese es el misterio de que el Hijo no era, sino que era el Padre. Ese era el misterio. ¿Usted ya lo sabe o no? Porque mire si todos saben eso. No, si todos al que están siguiendo, ¿quién es? A Cristo. Y Cristo ya terminó. Ya su misión terminó. Romanos en el capítulo 4, por favor, vamos a avanzar rapidito. Romanos en el capítulo 4, verso 13 al 18. Romanos en el capítulo 4, verso 13 al 18. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, ¿cuál era la promesa que tenía Abraham? ¿Que sería qué? Heredero del mundo. Pero él se murió antes y no fue heredero del mundo. Ahora sabemos que en la fe él fue heredero del mundo, él heredó el mundo, pero él no vio nada de eso. Entonces dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces fíjese, la fe y la gracia eran parte de una promesa, pero no era la herencia, era la promesa. Sin embargo, el cumplimiento de la promesa llegaría ¿hasta cuándo? Hasta la transformación. La fe era para los dos pueblos, judíos y gentiles. Ahora ya ni siquiera en la transformación ya no hay ni gentiles ni judíos. Entonces dice, y la gracia era de fe. Por eso Abraham llamaba las cosas que no son como qué, como si fueran. Y Jesucristo de la misma manera. Abraham y su simiente, que era Jesucristo hombre, de la misma manera. ¿Qué hacían ellos? Llamaban las cosas que no son. O sea, ¿qué es llamar las cosas que no son? Pues que no son, no están. Las llamaban y entonces llegaron, algunas llegaron. Pero realmente, cuando llegara la herencia, ¿por qué iba a llamar las cosas que no son como que fueran? Si habían llegado. Entonces, ahora usted no tiene que estar diciendo, soy rico. No, es que es rico. Es que usted es rico. ¿Por qué? Porque tiene todas las riquezas del pleno entendimiento, porque tiene todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, muy bien. Por eso es que decían, ¿qué halló Abraham según la carne? Nada. ¿Qué halló José Luis según la carne? Nada. O sea, mientras había carne, no había. Lo que había era un conocimiento de que yo llamaba las cosas para que llegaran. ¿Sí? Entonces imagínense los dioses que siguen llamando las cosas que no son como si fuesen. No, si ya llegaron. Ya no tiene que llamar nada usted. Por eso es que yo le decía la vez pasada, mire, en el conocimiento que teníamos, decíamos, es las leves tribulaciones. ¿Cómo estás? Aquí con leves. ¿Qué leves? ¿De qué leves? Ahora no puede ser usted anda con leves. Usted anda con glorias, no con leves. ¿Sí? No, ¿qué leves tiene usted? No, si eso terminó. Entonces ya no puede estar llamando las cosas que no son como que fueran, porque ya son. Primera carta a los Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En ese fundamento que puso Pablo, ahí había abundantes riquezas de su gracia, pero habían llegado. Usted las leyó, que habían, pero no habían llegado. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo, hombre? ¿Las llamó? Sí, Él las llamaba. Y como le digo, algunas llegaron, pero no las que no tenían que llegar, porque las que llegarían último era cuando Él desapareciera. Entonces, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. ¿La perfección dónde era? La perfección es hoy. Pero entonces, ¿qué tenemos que dejar? Pues los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque si son buenos, ¿por qué vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque fueron buenos, ahora ya no. Ahora nos llevan ¿a qué? A pobreza. Por eso que las personas se quedaron en el mismo círculo. Muy bien, Hebreos. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 11.
verso 1. Entonces, es pues la fe, la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, por eso hay que tener sabiduría. Esta cita está muy bonita para aquel tiempo, porque fe era creer antes de tiempo. ¿Y nosotros cómo vivimos? Así, por fe, creyendo, en esperanza contra esperanza. ¿Qué hizo cuando a Abraham le dijeron que iba a tener un hijo a los 100 años? Pero él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, y le llegó el niño, porque era algo establecido por Dios. Y así vivimos nosotros. Pero ahora, dígame usted, ¿ahora vamos a vivir así? No, la certeza de lo que se espera, pues usted tuvo la certeza de lo que esperaba y llegó. Entonces terminó la fe. Por eso dijo Jesucristo, hombre, la fe y la esperanza desaparecerán. Solo quedará el amor, porque el amor es el conocimiento y el conocimiento es para siempre, es eterno. Por lo tanto, la fe y la esperanza, ¿qué pasó? Desaparecieron, llegaron. Muy bien. Entonces, miremos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Perdón, me faltaba una cita ahí, Alvarito. No. Sí, estoy bien, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 19. Ya. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese que Juan nunca entendió la gracia para los gentiles. Él entendía la gracia que le predicaba Pedro. Entonces, aquí se recuerda que el Apocalipsis no es una revelación, es una visión profética. ¿Ya? Entonces, Juan, en su entendimiento judío, él mira, ¿qué mira? La carne, él mira la carne, él no mira el espíritu. Entonces, y le está hablando aquí, ¿a quién le está hablando personalmente? A Pablo. Juan le está hablando a Pablo porque, mire, le dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Quién decía que era rico? Diga, el pobre, ¿qué? Rico soy. Diga, yo soy rico. ¿Sí? Pero en realidad, ¿cómo lo miraba Juan? Lo miraba sin nada. Dígame usted si no, así miraban a Jesucristo y así así nos miraban a nosotros también. ¿Y usted qué decía? Yo soy rico. Y es que Juan, en esta visión, él dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente. ¿Por qué? Porque una vez miraba a Pablo en la carne y otra vez miraba a Pablo ¿en dónde? En el espíritu, porque él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que Pablo, ¿cómo se manifestaba? Unas veces en la carne y otras veces en el espíritu, frío o caliente. Era como usted, ¿cuántas veces se le manifestó la carne? ¿Verdad? Entonces Pablo le está hablando, Juan, le está hablando a Pablo y le dice, tú dices que eres rico. Tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y era cierto, lo que Juan le está diciendo es cierto. Porque fíjese, miremoslo en carne. Pablo tenía un problema de los ojos, ¿se recuerda? Era ciego, Pablo era ceguetas.
Él tenía un problema en los ojos. Pasaba mucha necesidad, se recuerda que dice, en hambre, en naufragios. O sea, lo que Pablo pasaba era bastante pobreza. Lo que pasa es que él decía, él llamaba las cosas que no son como que fueran, pero Juan lo está retratando aquí. ¿Ah? Tú dices, yo soy rico y no tienes nada. Muy bien, entonces, ahora fíjese. Pobre, ciego y desnudo. Dígame, ¿hasta cuándo se vistió la iglesia? La transformación. Ahí fue donde la iglesia se viste de nuevo. O sea que le estaba diciendo desnudo, estaba en lo correcto. Sin embargo, no conocía que él tenía que llamar las cosas que no son. Ahora le dice esto, mire pues. O sea, Juan también conocía y dijo, no, cuando venga la transformación, entonces vamos a tener todo eso que tú dices, Pablo. Entonces le dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Nosotros plata, oro, piedras preciosas, oro refinado en fuego, para que seas rico, para que seas, ahora no eres, déjate cuentos. Él ya lo llamaba, pero no era. Para que seas, ¿qué? Rico. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y cuándo fue que nos comenzaron a vestir a nosotros? En la transformación nos comenzaron a vestir con las vestiduras blancas. Ahí se lo está diciendo. O sea, es claro. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Ya? El mismo Pablo decía que no me hayan desnudo, sino vestido. O sea, él sabía que estaba desnudo, pero él quería que lo hallaran como. Pero eso era en la transformación. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué fue lo que nos hizo Dios? ¿Nos echó colirio para ver esta doctrina o no? Si no, no entendiéramos nosotros ni papa de esto. Para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso para aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿ah? O sea que también los judíos conocían que venía la transformación. No sabían cómo era porque nadie sabía. Los primeros que supimos qué fue lo que ocurrió fuimos nosotros. Y lo que nos abrió el conocimiento fue el Dios vivo a través del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahí está, esa es la clave. Muy bien. Primera carta a los Corintios, hoy puede entender este verso clarito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Este es un verso que yo le aseguro que nadie fuera de aquí lo entiende. Es más, nosotros lo oímos tantas veces y lo repetíamos, pero tampoco lo entendíamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Oiga, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ustedes están diciendo que Jesucristo fue pobre, ¿sí? Y si en esta vida, diga en esta vida, usted espera solamente en Cristo, ¿qué dice ahí? Eso no lo decimos nosotros, eso está escrito. Somos los más dignos de conmiseración ¿de qué? Explíqueme eso. Dígale al que le dice, ¿por qué dicen ustedes? Explíqueme eso. ¿Qué dice ahí? El que solamente en esta vida, hoy, espera solamente en Cristo es el más digno ¿de qué? ¿Y cómo va a ser? ¿Y no Cristo es lo más grande, pues? Pues en su tiempo era lo más grande, pero no nos enseñó todo lo que tenía que enseñarnos porque era tarea del Dios vivo. El misterio de Dios el Padre es que Él no comparte su gloria con nadie. Él utiliza velos, pero Él es Dios.
Entonces, ahora vamos a ver desde el 17, primera carta a los Corintios. Entonces, ahora entiende por qué se tiene que desaparecer el velo. Si el velo no desaparezca, el Dios y Padre no entra a tener el dominio y control de todo. Él lo tiene, pero en nuestras vidas, porque ya lo dejamos entrar. Nosotros entendimos que Cristo le entregó el reino y punto. Ahora estamos con el que tiene el reino, el Dios vivo. Entonces, al dejar eso, inmediatamente usted vive en esa gloria. Si no lo deja, ahí está el problema. Ahí está el problema. Es el más miserable de todos los hombres. Bueno, primera carta a los Corintios 5:17. Ahora vamos a ver el por qué. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, diga ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Pero ¿por qué dice Pablo ahora? Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pero Cristo ya había muerto y había resucitado. Lo que pasa es que Él resucitó allá, pero solo Él. Nosotros no estamos resucitados. En la fe estábamos resucitados juntamente con Él. Pero cuando viene la segunda manifestación de Jesucristo, entonces viene y Él entra en la transformación y nosotros juntamente con Él, ya no por fe. Entonces, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿Sí? Fíjese bien. Porque dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos ¿qué? Serán. ¿Y por qué dice serán? Si Cristo ya había muerto y resucitado. Aquí está hablando Pablo. Sin embargo dice todos serán. ¿Cuándo? En la transformación. Muy bien. Entonces, aquí está hablando claro de la transformación. Cuando Cristo muere y junto con Él desaparece su doctrina, entonces encontramos los beneficios en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los que se quedan en la gracia perecen por eso. Por eso ni Jesús de Nazaret, ni Jesucristo hombre, ni Pedro ni Pablo, Dios no puede ser carne. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versos 7 al 17. Dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿qué había sacado Pablo? Nada. Así que teniendo sustento, mire lo que tenía él, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Y tener sustento y abrigo, ¿qué es? Ser pobre. Hablando de lo económico, ¿verdad? Porque él ya va a hablar de lo espiritual. Pero hablando de eso, teniendo sustento y abrigo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, será aquel tiempo, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia y la mansedumbre. Está hablando de la gracia, en el tiempo de la gracia. Pelea la buena batalla de la fe. Usted no está peleando ninguna batalla hoy. Eso era en la gracia. Echa mano de la vida eterna. O sea, llamar las cosas que no son como si fueran. A lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, esto es lo importante. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién es el que da vida a todas las cosas? Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro ¿qué? Entonces, cuando apareció Jesucristo hombre, entonces, aquí dice que había que guardar el mandamiento, o sea, la ley, porque todavía estaba guardando la ley, hasta la aparición de ¿quién? Porque Jesucristo traía la gracia. Entonces, hasta ese tiempo guarda el mandamiento. Ahora, cuando llegue, ¿qué va a pasar? Dice, la cual a su tiempo, fíjese pues, fíjese, pongámosle atención a esto, hasta la aparición, diga hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pero esa aparición dice, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que esa aparición iba a mostrar en un tiempo ¿a quién? Al todo soberano y hermoso Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la función del velo Jesucristo era que su aparición iba a llevar un tiempo y ese tiempo iba a mostrar al Dios vivo. Veamos si es así. Dice, el único, no está hablando de Jesucristo, sino de que iba a mostrar al Rey de Reyes. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, ya no. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, fíjese, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién era el único que tenía inmortalidad? El Dios vivo. Ahora ya no. Ahora está usted y estoy yo. Ahora ya no está en luz inaccesible. Está en luz accesible para usted y para mí. Pero entonces la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor, de Jesucristo, perdón, cuando viniera la aparición, iba a llevar un tiempo y iba a mostrar ¿a quién? La misión de Jesucristo hombre era enseñar la gracia y en un tiempo mostrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al inmortal, al que ninguno había visto ¿qué? Jamás. Ahora usted y yo ya lo vimos. Eso es señal de que la transformación llegó. Usted y yo conocemos el misterio, por lo tanto a usted se le abrieron las riquezas del pleno entendimiento, de la sabiduría. Entonces, vamos, ahora le va a hablar a otro grupo, porque los que ya vieron al Dios vivo, ya estamos. A los ricos de este siglo. ¿Quiénes son los ricos de este siglo? Nosotros cuando estábamos en la gracia, éramos los ricos de este siglo. Entonces, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Entonces, cuando nosotros éramos los ricos de este tiempo, ¿sí? ¿Qué era lo que nos interesaba a nosotros? La riqueza. Pero ahora, ¿qué es lo que le interesa a usted? Pues el Dios vivo nos da todas las cosas, más bien nos dio, porque aquí está hablando Pablo, nos dio, diría usted, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces usted tiene todas las cosas en abundancia para que las disfrute, pero para eso tiene que su mente crecer y creer en esta gloria para que eso se manifieste sin mediar palabra. Si usted todavía tiene el aquello de, yo digo que se manifiesta, no está creyendo que ya fue dado. Repose, tranquilo.
Diga el que esté enfermo, no soy enfermo. No, eso ya. Usted no te viva tranquilo. Ya, pero no tiene que estar diciendo nada, porque los ricos de ese siglo era lo que hacíamos. Ahora dice, oiga, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién. Pero para ponerlas en el Dios vivo tiene que quitar el velo, porque si no, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces la aparición de Jesucristo a su debido tiempo mostraría al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. De los hombres, no dice de los dioses. ¿Usted cree que sus dioses no miran a Dios? Lo que no pueden ver es, los hombres no pueden ver a Dios. Entonces, cuando Jesucristo entregara el reino al Dios y Padre, entonces lo íbamos a poder ver. Así es, dioses preciosos. Este es el consejo para hoy. ¿Va que ahora se hizo fácil? La pobreza de Jesucristo. El que se queda en la gracia, se queda en esa pobreza. ¿Sí? Por eso es que muchos se quedan, porque están viendo lo material. No, si nosotros tenemos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted no necesita nada porque todo le ha sido dado. Usted es el heredero del Dios vivo. Por lo tanto, toda su vida está ya satisfecha en Él. Muy bien. Pasemos a la siembra y terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, que ya lo leímos ahorita. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, diga conmigo, nosotros, o yo, si quiere decir yo, ya no estoy o ya no estamos en esa pobreza. Nosotros estamos en la riqueza que Él nos dio en la transformación. Ahí hemos recibido nosotros todas las riquezas. Por lo tanto, de las riquezas que tenemos en nuestra mente, de esas sembramos y ahora no necesitamos nada. Ahora es como decía Juan, en aquel tiempo, ¿verdad? Usted tiene todas las riquezas del pleno entendimiento, le echaron colirio, tiene las nuevas vestiduras y tiene todas las riquezas y los tesoros del pleno entendimiento hoy día. Pase a sembrar y disfrute la abundancia de Dios. No anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio.
sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento. Caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. Sí.